Desde que nacemos o desde que nace el hombre, nace para buscar la felicidad. El bebé quiere amor y atención de sus padres porque así encuentra la felicidad. Los niños buscan la felicidad en los juguetes, hoy en día en los celulares. Los adolescentes buscan la felicidad en los amigos ahí en la escuela o quieren ser los populares dentro del círculo de ellos. Los jóvenes buscan la felicidad a través de poder concluir su carrera universitaria y tener una esposa. Los casados buscan la felicidad en conseguir todas las cosas necesarias para sus hijos y suplir esas necesidades. Sin embargo, hermanos, todos llegan a una conclusión cuando buscan la felicidad, y es que después de conseguir aquellas cosas, están insatisfechos. Las circunstancias externas no están bien alrededor de estas familias y quedan infelices quejándose de lo que está pasando. Si ese bebé no recibe la atención de sus padres, el niño no llega a tener los juguetes que quiere, los adolescentes no consiguen los amigos, los jóvenes fracasan en la universidad y pasan los 30 años sin casarse, los adultos fracasan en poder suplir las necesidades en su familia. En ellos viene la frustración, la tristeza, la queja, la murmuración y no la felicidad. Las circunstancias externas, mis hermanos, no traen una felicidad permanente y ustedes lo han experimentado seguramente. Sin embargo, el Hijo de Dios, aquel que ha sido salvado por la gracia de nuestro Dios, ha experimentado la felicidad más grande que nadie puede quitarle. El gozo de la salvación lo llama el salmista. Y de manera especial, este pasaje que vamos a estudiar, mis hermanos, va a tratar de eso. El contentamiento que el cristiano debiera vivir en medio de las circunstancias difíciles. El contentamiento puede estar en un hijo de Dios a pesar de las circunstancias no sean nada buenas. Y ese es el tema del apóstol Pablo en estos pasajes. El cristiano, querido hermano, el cristiano tiene la capacidad de aprender a vivir con contentamiento a pesar de los días malos que puedan venir a nuestras vidas. Y por eso el título lo hemos puesto a esta enseñanza: el secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento. Y este secreto solamente lo tienen los cristianos. Todos los incrédulos, por más que busquen la felicidad en todas las cosas creadas en este mundo, jamás la van a encontrar. Solamente el cristiano puede encontrar este secreto y puede aprender a vivir de esta manera. Es más, algunos han titulado a esta porción de las Escrituras como el misterio del contentamiento. Y ustedes saben muy bien que un misterio es algo que está oculto y que Dios tiene que revelarlo. Es decir, que solamente a los cristianos se nos ha revelado ese misterio del contentamiento, y que a pesar de las circunstancias malas que puedan estar pasando en nuestras vidas, podemos estar contentos. ¿Cómo podemos nosotros entonces aprender a vivir en contentamiento? Esa es la pregunta que le vamos a hacer al texto. El versículo 10 nos va a decir: confía en la providencia de Dios. El versículo 11 nos va a decir: confía en la provisión de Dios. Y en el versículo 12 nos va a decir: confía en la soberanía de Dios. ¿Cómo aprender a vivir en contentamiento, hermano? Confía en la providencia de Dios, confía en la provisión de Dios y confía en la soberanía de Dios. El apóstol Pablo conocía muy bien quién era su Dios, quien le había rescatado de la esclavitud de sus pecados, y él creció, aprendió a vivir en contentamiento cuando él entendió que este Dios tiene el control de todas las cosas. Antes de continuar con nuestro primer punto, yo quisiera ponerte en contexto.
Pablo, al escribir esta carta, en este momento se encuentra en Roma, en la prisión. Está encarcelado, custodiado por guardias. Se encuentra separado de la ciudad, separado de su ministerio, limitado a las relaciones con las demás personas. Está separado de su familia física, está separado de su familia espiritual. A tal punto, hermanos, que muy pronto posiblemente él va a ser juzgado por Nerón. La situación que Pablo está pasando es definitivamente precaria. Sin embargo, Pablo escribe esta carta para animar a los filipenses, para decirles deben perseverar con gozo y fidelidad en el camino del Señor. Y la forma como pueden ustedes perseverar con gozo y fidelidad en el camino del Señor está justamente capítulo 4, versículo 10 al 13. Vivir en contentamiento. Así que ahora, puesto ya en contexto nuestro pasaje, podemos ir a nuestro primer punto. ¿Cómo aprendemos, hermanos, a vivir en contentamiento? En primer lugar, Pablo dice en el versículo 10, confía en la providencia de Dios. En gran manera, dice el versículo 10, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Si ustedes notan, Pablo siente aquí un gran gozo por los hermanos. Y posiblemente Pablo está recordando las veces que esta iglesia le había apoyado en todas las necesidades que Pablo tenía en su ministerio. En el versículo 14, ahí del capítulo 4, Pablo dice que ellos, los filipenses, estuvo en sus tribulaciones. No está diciendo de que toda la iglesia estaba con Pablo padeciendo todas aquellas cosas malas, sino que a través de la provisión que estos hermanos habían enviado a Pablo, ellos estaban juntamente participando en todas esas tribulaciones. También Pablo reconoce que ellos, los filipenses, era la única iglesia que le había apoyado desde el principio de su ministerio. Puedes notar ahí en el versículo 15, capítulo 4, versículo 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de mi predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo está completamente agradecido con esta iglesia. Esta iglesia, de manera especial para Pablo, era un gozo para él. Por eso en el capítulo 4 él va a decir al principio: gozaos. Otra vez os digo, hermanos, regocijaos. Ahora, si ustedes notan en el versículo 10, parece que los filipenses habían enviado ofrendas a Pablo después de mucho tiempo. Miren lo que dice nuevamente el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Muchos historiadores, hermanos, concluyen de que la última vez que esta iglesia había enviado una ofrenda a Pablo fue hace 10 años atrás. Esta carta ha sido escrita después de la conversión de Pablo. Ya pasó más o menos como 20 años o más, ¿no? 20 años después de su conversión. Posiblemente esta iglesia tiene como 18 años ya fundado. Y de los 18 años, la mitad de esos años, esta iglesia había enviado su provisión, sus ofrendas, las necesidades que Pablo tenía. Y si ustedes notan aquí, después de mucho tiempo que esta iglesia no había suplido sus necesidades, Pablo nos está quejando ahí en el versículo 10. Él no está diciendo: ¿por qué no me enviaron las ofrendas? Ya han pasado 10 años, ¿qué piensan ustedes? ¿De qué voy a vivir? No notamos eso en Pablo.
Pablo no está preocupado de por qué habían dejado de apoyarle. Al contrario, Pablo está agradecido con las ofrendas que ahora ellos habían enviado a Pablo. Bien, nuevamente el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya, ahora, al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí. No sabemos, hermanos, del por qué esos 10 años no había provisto esta iglesia como lo hacía al principio. Algunos comentaristas dicen que esta iglesia de Filipos era una iglesia pobre, no tenía las necesidades económicas para poder suplir, ni ellos mismos ni suplir un ministerio. Pero yo creo que no es justo con lo que estamos viendo aquí en los filipenses. Yo creo que en todos los viajes Pablo que hizo, los filipenses perdieron el contacto con Pablo. Recuerden que Pablo no estaba solamente en un lugar dedicado al Evangelio. Él iba de un lado a otro lado y los filipenses posiblemente habían perdido el contacto con él. ¿Por qué? Porque más adelante Pablo agradece de que había venido un hombre que le había llevado esas ofrendas. Es decir, que nuevamente han tenido contacto Pablo con los filipenses a través de uno de los siervos de ahí, de la iglesia. Así que Pablo aquí no se está quejando. Pablo está reconociendo que Dios ha encaminado las cosas conforme a su propósito. Pablo se regocija de estos filipenses porque al fin, dice, habían revivido su cuidado por él. Esta palabra revivido es bien interesante en el original. Da la idea de florecer. Normalmente las flores se abren en cierta época de la estación, ¿no? En un tiempo específico, en una época especial. Nosotros sabemos que en primavera las flores o las plantas empiezan a florecer y es todo hermoso. O sea, Pablo aquí lo que está reconociendo es que Dios en su providencia permitió que los filipenses ahora, en esta época, en este tiempo que está enviando, nuevamente ellos puedan tener el privilegio de poder apoyarle a él. Pablo nos está quejando, no tiene miedo ni siquiera de esos 10 años que no le habían sustentado, sino está agradecido de que ahora, bajo la providencia de Dios, es el tiempo de recibir su cuidado. Pablo conocía muy bien a Dios y su forma de obrar. Mis hermanos, la providencia de Dios significa que todo ocurre con una razón. Tanto las cosas grandes como las cosas pequeñas, todo tiene un propósito. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. La providencia divina, como dice nuestra confesión de fe, es el gobierno de Dios por medio del cual, con su sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas del universo. Esta doctrina, hermanos, de la providencia de Dios asegura, escucha muy bien, asegura que Dios está en control absoluto de todas las circunstancias. Y Pablo confía en esta doctrina. Él dice que en el tiempo de Dios ha revivido el cuidado de él. Pablo no manipula a sus hermanos para que le envíen la ayuda. No, él confía y depende en Dios. Sabía que en el momento adecuado y oportuno Dios iba a suplir sus necesidades. Tal vez iba a ser la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Corintios o la iglesia de Filipos que es ahora. Pero Dios confiaba en que pero Pablo confiaba en que este Dios se iba a encargar de sus necesidades. Pablo esperó pacientemente, posiblemente en este momento, Pablo explota de gratitud porque en este momento Pablo no tenía ya más sustento. Pablo estaba en la cárcel y posiblemente ya no tenía nada más que comer ahí. Y por eso él dice,
que Dios ha revivido en ellos para que puedan suplir esa necesidad. Hermanos, muchos de nosotros tenemos miedo, nos preocupamos, nos desesperamos frente a circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando ya no hay trabajo, cuando ya se termina el dinero, cuando hay situaciones difíciles en el país, cuando llega la enfermedad a tu vida, nos olvidamos de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y empezamos a quejarnos y estamos descontentos por las diferentes circunstancias que pasamos. Pero Pablo no responde así. Pablo no solamente vio el tiempo de Dios en ser suplidos sus necesidades, sino también él reconoce que en esos 10 años que los filipenses no habían enviado, Pablo reconoce que no era el tiempo adecuado. Miren nuevamente el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Miren la última parte, pero os faltaba la oportunidad. Y esa palabra oportunidad también puede ser traducido como tiempo. Como tiempo. Y esta palabra se utiliza especialmente para referirse a una época o una estación. Es decir, Pablo está diciendo que la época no había llegado aún para que ustedes puedan enviarle esa necesidad. Dentro de la providencia de Dios, Pablo reconoce, no era la época, no era el tiempo. Los hermanos podían estar sintiéndose mal, ¿no? 10 años que no le hemos enviado a Pablo nada. Y Pablo dice, tranquilo hermano, no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios, no era el momento hasta que ahora ustedes enviaron. Hermanos, hasta que nosotros no entendamos de que Dios está bajo el control de todas las cosas, no estaremos contentos o satisfechos con la vida que nos ha tocado vivir. El descontento y la insatisfacción viene a nuestras vidas cuando nosotros queremos tener el control y no podemos tener control. Pensamos que nosotros podemos manipular las cosas. Pensamos que nosotros podemos ordenar los eventos y creemos que al final todo se hará de acuerdo a mi plan. Y cuando no sale así, salimos frustrados. Nos olvidamos, hermanos, de que toda circunstancia ya está bajo el control de alguien que es infinitamente más sabio que nosotros. Y ese es nuestro Dios. La providencia de Dios, querido hermano, es el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Todo lo que te pasa en tu vida está bajo el control providencial de Dios. No hay casualidades en tu vida, no hay accidentes que pasan. Si ustedes recuerdan a José, ¿saben José? No el José de nuestra iglesia, el José de Génesis. Si ustedes ven a José, él hubiera sido el joven más desdichado. El joven que hubiera estado quejándose de todo. Él hubiera estado diciendo, ¿por qué a mí me tuvo que pasar eso? ¿Por qué me tuvieron que separar de mis padres? Él tenía todo el derecho de reclamar. Pero cuando José, en Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20, sus hermanos, muere Jacob, su padre, y sus hermanos dicen, ahora José va a ir en contra de nosotros, nos va a matar. Y José dice, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios para juzgarles a ustedes, mis hermanos, de todo lo que ustedes hicieron? Versículo 20 dice, vosotros pensasteis mal por mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos. Hermanos, José, en medio de esas circunstancias, él reconoció la providencia de Dios.
el control de Dios sobre todas las circunstancias. Aunque sus hermanos habían obrado mal contra él, aunque le habían quitado la vida en su juventud, de su infancia, le habían separado de sus padres, él dijo al final: Dios es el que encamina estas cosas. Confiar en la providencia de Dios, querido hermano, es el fundamento para que tú vivas esta vida con contentamiento. De lo contrario, siempre tu vida estará lleno de queja y lamento. En segundo lugar, Pablo no solo confía en la providencia de Dios, sino también confía en la provisión de Dios. Miren el versículo 15, o versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Pablo ha aprendido a vivir en contentamiento. Ha aprendido a confiar en la provisión de Dios. Se sentía satisfecho con lo que él tenía en ese momento. Y Pablo sabe muy bien que Dios es el dueño de todas las cosas. Y si en ese momento, estando en la cárcel, él experimentaba escasez, es porque Dios permite eso. Es porque Dios ha provisto aún en esa escasez algo que él pueda comer. Con todas esas limitaciones de comida, de lugar, de compañía que Pablo tenía, Pablo descansa en la provisión de Dios. La actitud de Pablo es muy distinta, hermanos, a la actitud que hoy vemos en el mundo, en las personas. Las personas están afanadas con conseguir cosas materiales. Igual el pueblo de Dios muchas veces está afanado en buscar las cosas materiales. Quieren más y más. No se conforman con lo que tienen. Miren, hermanos, el rico que tiene más de lo necesario roba, engaña, miente, daña para obtener más. El pobre no se queda atrás. El pobre de la misma manera tiene que sacrificar a su hijo, tiene que sacrificar a su cónyuge, tiene que sacrificar a su familia por querer más y más. El hombre sin Dios vive y hace todo para obtener las cosas materiales. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad materialista. No estamos satisfechos con nada. ¿Qué es, hermano, una necesidad? Quiero que pienses en esto. Una necesidad es algo con la cual tú no puedes vivir. Eso es una necesidad. Con aquello que nosotros no podemos vivir más de una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Sabes qué es una necesidad? El aire. Porque sin respirar tú te vas a morir. Una necesidad es el agua. Una necesidad es la calor, el alimento, la ropa de vestir. Sin esas cosas podemos morir muy pronto. Pero yo te pregunto, hermano, ¿el hombre puede vivir sin un auto? ¿Puede vivir sin auto? ¿El hombre puede vivir sin una casa grande, lujosa? ¿El hombre puede vivir sin ropa lujosa? ¿El hombre puede vivir sin salir de viajes por aquí, por allá a otros países? ¿El hombre puede vivir sin ir al cine, viajar en avión, tener una tele de 80 pulgadas, un celular de último modelo? ¿La gente puede vivir sin esas cosas? Puede vivir sin esas cosas, pero son las cosas que perseguimos constantemente. Vivimos una vida insatisfecha para conseguir todas las cosas materiales de este mundo. Y sabes, hermano, todas las cosas que necesitamos para sobrevivir, Dios ha prometido que lo va a suplir. En Mateo dice el Señor Jesucristo que Él manda su lluvia sobre buenos y sobre malos. Ayer hemos tenido el privilegio de sentir la lluvia de mucho tiempo. Él envía aquellas cosas. Cada vez que tú respiras, Hechos, Lucas, el escritor de Hechos, dice que nosotros respiramos porque Dios permite que respiremos el aire.
En Mateo capítulo 6, 31 dice: no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y Jesús les dice: ¿saben por qué ustedes, hijos, que son mis hijos, no tienen que buscar eso desesperadamente? ¿Saben por qué? Versículo 32 dice: porque los gentiles, los incrédulos, buscan estas cosas. Este es el afán del mundo. El mundo está preocupado por las cosas materiales. El mundo está preocupado por ser rico en este mundo. Pero vosotros que tienen vuestro Padre Celestial, dice, tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el afán del Hijo de Dios. Buscar a Dios, buscar su reino, buscar glorificarle a Él. Ese es el afán del Hijo de Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice: así que teniendo, dice Pablo, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nada más, sustento y abrigo, algo que comer y algo que vestir. Estemos contentos con esto. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres su vida sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora. ¿Por qué? Y ahí da una promesa el autor a los Hebreos: porque dijo el Señor: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, nosotros tenemos más de lo que necesitamos, pero somos las personas, igual que los gentiles, yendo detrás de las cosas materiales. Nosotros tenemos más de lo que tenía Pablo aquí, está escribiendo del contentamiento. No estamos en la cárcel como el apóstol Pablo. No estamos en un calabozo, atados, privados de compañía. Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y en lo poco que tenía ahí en la cárcel, él dice: estoy contento, estoy satisfecho. Pablo tenía un techo, era la cárcel. Pablo tenía una ropa que vestir, tal vez no lujosa. Pablo tenía alimento, tal vez agua con algunas verduras. Pero tenía lo necesario, tenía la provisión de Dios. Y aunque ahora está experimentando Pablo escasez, eso no le limita a él para expresar gozo y satisfacción y para animar a sus hermanos. Gozaos, hermanos, regocijaos en el Señor. Miren nuevamente el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo primero que aquí vemos, hermanos, para nosotros tener el contentamiento es que nosotros no nacemos con contentamiento. No nacemos con contentamiento. El vivir en contentamiento, dice Pablo, se aprende. La palabra contentamiento da la idea de estar satisfecho uno mismo. Esa es la idea del contentamiento, estar satisfecho, que no necesita de algo externo para que él esté feliz, para que él esté contento. Ahora, preguntamos a Pablo: ¿por qué Pablo puede estar satisfecho en sí mismo? ¿Por qué Pablo, después de pasar la mayor parte de su vida en la cárcel predicando el Evangelio, puede estar contento? ¿Por qué después de recibir látigos, experimentar naufragios, padecer hambre, puede estar contento, hermanos? ¿Qué tiene este hombre para decir: he aprendido a contentarme? ¿Saben, hermanos? La única razón del por qué Pablo aprendió el contentamiento es por lo que dice el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo tiene a Cristo en su vida. Él puede estar completamente feliz en medio de circunstancias difíciles. La fuente del contentamiento de Pablo es Cristo. Después de experimentar Pablo la conversión ahí en Hechos capítulo 9, nada más le interesaba a este hombre que conocer a Cristo, que vivir para Cristo, que servirle a Cristo. Porque si tenía a Cristo en su vida, lo tenía todo. No necesitaba cosas
cosas externas para estar satisfecho, feliz y contento. Por eso dice ahí en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Estoy completamente, dice Pablo, satisfecho en Cristo, quien me fortalece. Yo te pregunto, hermano, ¿qué es la fuente de tu felicidad? ¿Qué es la fuente de tu contentamiento? ¿Estás tú satisfecho en Cristo? Es la salvación que Él te ha dado de lo pecador que eras y estabas camino al infierno. ¿Es esa salvación que ha traído la mayor felicidad en tu vida? ¿O estás anhelando conseguir las cosas materiales para estar satisfecho? Querido hermano, yo te pregunto, ¿no es suficiente la provisión de Dios? La provisión de Dios es el hecho de que Él envió a su Hijo para que muera en la cruz del Calvario, para rescatarte de la ira venidera y hacerte su Hijo a través de Él. ¿No es suficiente esa provisión? ¿No es suficiente que Dios en su provisión te dé todos los días el alimento en el hogar? ¿No es suficiente que Dios haga salir su sol y su lluvia todo el tiempo que nosotros necesitamos? El contentamiento, querido hermano, viene cuando reconocemos nosotros que no merecemos nada y que solo por la gracia de Dios hemos recibido su provisión. Ya sea poco, como dice Pablo, ya sea escasez o ya sea mucho, es Dios quien provee y en Él podemos estar contentos. Lo que caracteriza a este mundo es el descontento. Hay reclamos y quejas. Ustedes han visto, si han visto las noticias, han podido ver esto. Hay reclamos y quejas por todos lados. Cuando el hombre consigue lo que quiere más. No está satisfecho con lo que ya tiene. Aún teniendo todo, él quiere conseguir más. Sacrifica muchas cosas para conseguir más. Y aún teniéndole todo lo que el hombre necesita por causa de su pecado, él no está contento. Hermanos, tener contentamiento no depende de las cosas buenas que tenemos. No, hermano. La felicidad no está porque tenemos todas las necesidades materiales a nuestro alrededor. No está ahí. Yo he escuchado a un adolescente, ahí afuera, que mi papá me dice que tengo que luchar, tengo que estudiar por tener una casa, un auto, y así voy a ser feliz. Un adolescente, yo creo que tenía 14 o 15 años. ¿Saben, hermanos? La felicidad, el contentamiento permanente no viene por las cosas externas. Por ejemplo, piensa por un momento. Los ángeles caídos tenían el cielo mismo para habitar. Tenían la misma presencia de Dios al frente de ellos y se rebelaron contra Dios. No estaban contentos. Adán y Eva en el jardín del Edén, cuando no había pecado, tenían todo a su disposición, solamente de un árbol no comerás. Prefirieron comer ese árbol porque no estaban contentos. Amán era el ministro más cerca del rey de Persia. Era como en la mano derecha de este rey. Pero mientras Mardoqueo se sentaba en la puerta, él no estaba contento. Judas Iscariote tenía al lado al Hijo de Dios, pero decidió entregarlo por unas monedas. No estaba contento. Hermano, las cosas externas no traen felicidad permanente. Las cosas externas, el materialismo no trae el gozo completo. La murmuración, la insatisfacción y el descontento es lo que caracteriza
a los hombres en la actualidad. Y nuestros niños son el ejemplo claro del descontento y la insatisfacción diaria. Ellos lloran en vez de decir gracias. Quieren más en vez de decir basta. Y muchos, seguramente de los que están aquí, seguramente quieren algo más. O quieren quitar algo más de lo que ya tienen. Queridos hermanos, no te olvides que Dios es quien provee. Y Él da a cada persona conforme a su voluntad. Si Él permite que vivas en escasez como está viviendo Pablo, gloria al Señor. Y así como Pablo está viviendo en este momento, él puede decir, he aprendido a contentarme en esa escasez. Así que, ¿cómo podemos nosotros vivir en contentamiento? Número 1, confía en la providencia de Dios. Número 2, confía en la provisión de Dios. Y número 3, confía en la soberanía de Dios. Miren el versículo 12. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo reconoce que Dios es soberano porque Él es quien tiene el control de las circunstancias. Pablo reconoce que Dios es el dueño de su vida. Dios tiene el control de aquellas cosas que le está pasando al apóstol Pablo. Y en todas esas circunstancias que Pablo vivió, él reconoce que Dios muchas veces ha permitido que Pablo viva en abundancia y muchas veces ha permitido que Pablo viva en escasez. Muchas veces nosotros estamos felices cuando nos pasan cosas buenas. Cuando nos encontramos económicamente estable, estamos contentos y felices. Cuando tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, estamos felices. Pero esa felicidad es pasajera. Porque cuando lo perdemos todo, queremos desaparecer juntamente con todo lo que se perdió. Así muchas veces se acciona cuando el ladrón se roba los objetos de una casa. Quiere desaparecer, quiere buscar al ladrón. El contentamiento de Pablo no dependía, hermanos, de las circunstancias. Si Dios en su providencia le da, está bien. Y si Dios le permite que tenga poquito, también está bien. Al fin y al cabo, dice Pablo, Dios tiene el control. Él es soberano. Pablo describe aquí en el versículo 12 la forma como aprendió el secreto del contentamiento. Voy a leerlo en otra versión. Miren lo que dice. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todos y cada una de las circunstancias, tanto a quedarme saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Estas 6 expresiones que describe Pablo, si tú te das cuenta, hermanos, son necesidades materiales y terrenales, no son espirituales. Él está hablando de verdad, de comida, de alimento, que muchas veces pasó. Pero miren lo que está diciendo Pablo. Cada circunstancia diferente, ya sea que estaba lleno o no tenía, cada circunstancia diferente que él había experimentado, Pablo dice, fue como un maestro para enseñarme el secreto del contentamiento. En medio de cualquier circunstancia, Pablo tiene paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones. Pablo tenía esa paz. Pablo, hermanos, pasó por muchas necesidades.
Él realmente sabía lo que es pasar hambre. Él sabía lo que es pasar frío, tener sed, no tener ropa. Él sabía muy bien lo que es sufrir físicamente, lo que es ser torturado y pasar vergüenza por los demás. Él sabía lo que es la persecución. Cuando vemos la vida de Pablo en sus cartas, una y otra vez él va a hablar de hambre y sed. Y literalmente Pablo padeció. No tenía que comer muchas veces, no tenía que beber. Pero aún en las necesidades básicas, él dice que puede responder con contentamiento. Él puede estar contento en el Señor. Pero también Pablo vivió una vida de abundancia, de manera especial antes de su conversión. Escucha muy bien, hermano. Pablo, antes de llegar a ser cristiano, él era un fariseo. Él tuvo al mejor maestro que fue Gamaliel. ¿Sabes, hermano? Pablo, antes de ser cristiano, tenía su futuro seguro. Él iba a ser uno de los grandes dentro de la sociedad. Pero él dejó esa abundancia para seguir a Cristo. Y la abundancia que ahora, siendo cristiano, Pablo experimenta el apoyo y la ayuda de sus hermanos. Versículo 10, él explota de gozo y satisfacción gracias a ustedes que me han colaborado. Cada circunstancia, hermano, enseñó a Pablo el secreto del contentamiento. Y nuevamente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo un hombre, después de padecer hambre, sufrimiento, insultos, golpes, todas las cosas malas, puede estar feliz, puede estar contento, puede estar sin quejarse? Hermanos, el contentamiento no es algo que solo se aprende, es mucho más profundo. Versículo 13 nuevamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo aprendió el contentamiento porque Cristo es la fuente de su contentamiento. Todo lo puedo hacer, dice Pablo. Puedo pasar por situaciones difíciles. Puedo experimentar hambre, pobreza, escasez, todas las cosas malas, porque en Cristo Él puede estar contento. Como dijo un autor, el Señor es para Pablo fuente de sabiduría, de ánimo y de vigor, que le fortalece en todas sus necesidades. Hermanos, si no tienes a Cristo, jamás vas a experimentar esa felicidad, ese contentamiento permanente. Quiero que me acompañes a un pasaje, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Imagínate ahí a Pablo en la cárcel, padeciendo hambre, frío y todas las cosas malas. Mira cómo puede responder un hombre de carne y hueso igual que tú y yo. 2 de Corintios 12, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, nosotros nos gozamos cuando festejamos un cumpleaños, nos gozamos cuando avanzamos nuestro salario, nos gozamos cuando las cosas están mal. Pero vemos aquí a un hombre que se goza en las debilidades, que se goza en las afrentas, que se goza en las necesidades, que se goza en las persecuciones, que se goza en las angustias. Nosotros queremos desaparecer cuando una situación mala nos pasa en la vida. Muchos posiblemente de ustedes se han alejado de la iglesia porque están pasando ciertas dificultades en sus vidas. Pero vemos aquí a Pablo
Que Él dice, cuando soy débil, entonces yo necesito más de Él. Y puede ser fuerte. Cristo, querido hermano, es la fuente, el secreto del contentamiento. Si no tienes a Cristo, siempre vas a vivir atado de las circunstancias. Serás esclavo de las circunstancias. Tu felicidad va a depender de las cosas externas. Cuando ya se esté terminando tu economía, cuando te despidan del trabajo, cuando tu negocio no va a ir bien y va a fracasar, cuando veas que este país va a llegar en más conflictos, cuando veas que se van a levantar los precios de los alimentos, se va a levantar el pasaje, los impuestos y todas las cosas van a ir mal. Sabes, hermano, si tú no tienes a Cristo, vas a vivir una vida frustrada, preocupada, desanimada, desalentada, quejándote. Pero si tienes a Cristo, todas estas circunstancias, escucha muy bien cómo Pablo lo ve, todas estas circunstancias serán simplemente medios de gracia. Todas las cosas malas que le ocurre al Hijo de Dios son vehículos, situaciones, maestros para que le enseñen a vivir el contentamiento. El contentamiento, hermanos, es algo interno del corazón, no depende de algo externo. El contentamiento descansa en el Dios que es soberano. Por eso dice el Salmo 62:5, mi alma en Dios solamente reposa. Y esta tranquilidad del contentamiento, esta tranquilidad de paz en el corazón, querido hermano, no significa que los cristianos no se aflijan. No significa que los cristianos no tengan que llorar. No significa que los cristianos no busquen a Dios en circunstancias difíciles. No. Significa que en medio de esas situaciones difíciles, en medio del dolor, en medio de la aflicción, Él puede descansar en ese Dios que es soberano. Él puede tener la tranquilidad en su corazón y puede ser fortalecido por Él. Cristo es la fuente del contentamiento. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la persona que ejemplifica el contentamiento en su vida. ¿Sabes, hermano? Ahí en casa nosotros estamos leyendo la Biblia con el pequeño y ya estamos en el Nuevo Testamento. Y mientras meditábamos ahí en el nacimiento de Jesús, llama mucho la atención cómo nació Jesús. Y mientras preparaba el mensaje, pues cuadraba todo con aquello que estábamos meditando ahí en la casa. ¿Sabes, querido hermano? Jesús era el Rey del universo. Él había creado ese mundo donde Él iba a encarnarse y venir. Pero Él nació en un estado. Y no se quejó. Él hubiera escogido una familia rica, de buena posición, para poder nacer el Rey. Pero nació en una familia pobre, sin lujos. Los únicos que vieron el nacimiento de Jesús fueron animales que estaban en un establo. ¿Sabes? Jesús, mientras Él crecía, su padre, quien era José, Él había muerto. Muchos historiadores dicen que a los 20 a 30 años de la edad de Jesús, su padre había muerto. Y normalmente, según la cultura judía, el hijo mayor, quien era Jesús, tenía que hacerse responsable de su madre y de sus hermanos. Y tenía 4 o 5 hermanos. ¿Sabes? Jesús no se quitó. No le dijo a Dios, Dios, a los 30 años tengo que comenzar el ministerio y ahora tengo que hacerme responsable de mi madre y mis hermanos. ¿Por qué te lo llevaste a José? No. Vemos a Jesús, hermanos, constantemente dependiendo de la providencia de Dios, de la provisión de Dios y de la soberanía de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, Él estaba orando ahí en Getsemaní: Señor, Padre, que pase esta copa de mí,
pero Él decía, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Muchos podrían decir, Jesús está quejando de ir a la cruz. No, porque Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual Jesús, por el gozo puesto, fue a la cruz. Él no estuvo triste yendo a la cruz, lamentándose de morir por pecadores. No, Él estuvo contento porque estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Cristo es el ejemplo de contentamiento, y por eso, querido hermano, si tú tienes a Cristo, puedes experimentar ese secreto del contentamiento en tu vida. Sin Cristo jamás encontrarás la felicidad en este mundo. Si alguien aquí es esclavo de las circunstancias, déjame decirte, nunca estarás en paz. Nunca estarás en paz. Porque este mundo en el que nosotros vivimos es un mundo caído, lleno de pecadores. Y tú seguramente eres uno de ellos. Jamás encontraremos satisfacción, felicidad plena en este mundo. Pero sabes, si tú eres esclavo de las circunstancias y te preocupa todo lo que te rodea en este mundo, necesitas arrepentirte y venir a Cristo, que puede llenar ese vacío de infidelidad, infelicidad en tu vida y llenarte de felicidad. Él puede llenar el contentamiento que tú necesites si vienes a Cristo en arrepentimiento de fe. Querido hermano, ¿sabes? Si tú vienes a Cristo nuevamente arrepentido, Él puede llenar y utilizar todas esas circunstancias difíciles a tu alrededor como medios de gracia para hacerte crecer a la imagen de Cristo. Querido adolescente, joven, nunca vas a encontrar felicidad en este mundo. Y también les digo a los niños, si su papá les va a dar un juguete, algo, es porque ellos les quiere suplir esas necesidades, pero eso no es la felicidad. Lo mismo, adolescentes no van a encontrar la felicidad en tener muchos amigos en el colegio o querer ser tú popular entre ellos, ¿no? La felicidad se encuentra en Jesús. En Jesús. Él es el mayor tesoro. Eres la perla preciosa. Así que ven a Jesús. Abraza a Jesús. Y cuando pase en tu familia circunstancias difíciles, tú puedes estar con Jesús en ese momento y pasar esos momentos difíciles con contentamiento. Queridos hermanos, que todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, posiblemente tienes luchas en tu vida misma con ciertos sentimientos que tú sabes que no te está trayendo mucha felicidad, porque las cosas externas nuevamente no traen felicidad. Pero tú también necesitas a Cristo para depender de Él, para que no respondas en medio de las circunstancias quejándote, murmurando, maldiciendo a las demás personas por tu situación. Si tenemos a Cristo, querido hermano, lo tenemos todo. Y en Cristo, dice el apóstol Pablo en Efesios, que tenemos todas las bendiciones espirituales. Y esto es real. No necesitas llegar al cielo para experimentar estas bendiciones espirituales. Cada día experimentamos gracia sobre gracia de nuestro Dios. Y hoy puedes apropiarte de esa gracia del contentamiento. Y si estás pasando situaciones difíciles en este momento, ven a Cristo, que Él puede darte ese gozo, esa felicidad interna que tú necesitas. La providencia de Dios, queridos hermanos, nos enseña que cada situación está bajo el control de Dios. Nada es casualidad en nuestra vida.
La provisión de Dios nos enseña de que Dios aún en la escasez puede suplir nuestras necesidades. Él puede darnos el alimento que nosotros necesitamos. La soberanía de Dios está a nuestro favor porque Él controla todas las cosas. Y cada oportunidad, cada circunstancia difíciles se pueden convertir en maestros para enseñarnos a vivir en contentamiento. Así que, hermano, al salir de aquí, no sé si tú estás pasando por circunstancias difíciles. Si no estás pasando, gracias al Señor. Pero si tú estás pasando, ahora mira de distinta manera las circunstancias. Ya no te hagas esclavo de las circunstancias. Ahora mira las circunstancias así como Pablo lo ve. Ya no son obstáculos en nuestra vida. Ahora más bien las circunstancias son el medio, la escuela, el maestro que nos enseña a vivir en contentamiento. Ya no respondas, querido hermano, con qué y desaliento y desánimo, sino más bien ahora aprovecha esas oportunidades para crecer en contentamiento. Vamos a orar.